SM Noticias. Con la presencia de las tres señoras y señores concejales quedaría abierta la segunda sesión especial del 91º periodo de sesiones. Por secretaría se procederá a leer el decreto de convocatoria. Estamos para hacer el análisis político de cómo fueron utilizados los fondos que con mucho esfuerzo y mucho compromiso los vecinos, además de otras fuentes de ingresos que también tenemos, han pagado al municipio. Yendo caso a caso, y para los que preguntan cuáles serían, voy a ir explicando los ingresos que hemos tenido de origen municipal, que suman 853 millones de pesos, para redondear los números. De origen provincial tenemos 335 millones de pesos y de origen nacional 10.700.000 pesos. Esto totalizan una diferencia según lo pactado por el presupuesto, totalizando cerca de 1.200 millones de pesos del original presupuestado, que estaba cerca de los 1.035 millones de pesos. Neteando esto con los gastos que se realizaron desde el origen municipal también, origen provincial y nacional, cerramos con un devengado de 1.157 millones de pesos. Si hacemos una cuenta rápida y sencilla, 1.199 millones menos 1.157 millones, tenemos ejecutado el dinero que sobró, el dinero que no fue ejecutado. Es claro que cada uno acá cumple un rol. El rol es analizar cómo fue gastado, pero desde el punto de vista político. El visto técnico y jurídico lo va a dar el Honorable Tribunal de Cuentas, que de forma enviarle una vez aprobado acá la revisión, la documentación para hacer el análisis, a partir de el análisis, y posteriormente van a dar ellos el veredicto jurídico en relación a cómo fue gastado el presupuesto que se votó para el año 2013. Así que, señor presidente, dejo la palabra a los concejales que quieran aportar. Muchas gracias. En el dictamen que presentamos con el concejal Gabriel Carrillo, bueno, tratamos básicamente de dos cuestiones: la cuestión de los ingresos y gastos, que está ya leído, está expresado, y cuestiones que son más conceptuales, que tienen que ver básicamente con dos cuestiones: uno, el acceso a la información en general de nosotros puntualmente como concejales, y otra cuestión que tiene que ver con la reiterada subejecución de partidas. Reiterada porque esto ya lo dijimos el año pasado, y se volvió a repetir exactamente lo mismo. Yo puntualmente me quiero referir al fondo educativo. Esto fue un largo debate el año pasado, en este consejo, con docentes, con padres. Sacamos una resolución que el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad y consensuado con mucho esfuerzo. Ahora, lo que aprobamos acá no tuvo que ver nada que ver con la realidad. Después el Ejecutivo dispuso otra cosa diferente de lo que dijo el Consejo Deliberante. Está bien, no es una ordenanza, es una resolución. Pero me parece que una aprobación de una resolución aprobada por unanimidad, después de un debate con la comunidad educativa, por lo menos merecía haber sido escuchado. Nada de eso hizo. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Hubo todo un planteo del Tribunal de Cuentas que tenía que ver con que figuraba en el presupuesto 2013 y un recurso afectado. Entonces, por eso en el presupuesto 2014 no figura, porque es un recurso afectado. Ahora, el 25 de septiembre del año pasado, un mes y medio después que el Consejo aprobó su resolución, el intendente dispuso, a partir de este planteo del Tribunal de Cuentas, reubicar la partida porque era un fondo afectado. Eran 17.355.965,56. Los asignó a la Secretaría de Educación, ¿no?
Fondo Educativo, artículo 92, 14.393. Y la gastó en educación, en personal, digamos, más allá de lo que invierte la IPG, que para básico y antigüedad, para distribución económica, los sueldos no complementarios. Y ante mi sorpresa, más absoluta, con esos recursos pagó contribuciones patronales. Hasta donde yo sé, las contribuciones patronales son responsabilidad del municipio. Como empleador, me parece que es un fondo para invertir en las escuelas que no hay que usarlo para pagar lo que tiene que pagar el municipio con sus propios recursos. Lo mismo que la RT, que pagó también 175.653 pesos de arreglo. Lo pagó de la planta permanente y 103.533 de la planta temporal. Y una de las que yo quiero contar, que me llamó mucho la atención, es las partidas de los foros vecinales. Un altísimo porcentaje de subejecución. Altísimo. Sorprendente. Sobre los 10 millones se gastó el 69%. O sea que el 31% de las partidas comprometidas con los vecinos no se ejecutan. Y en la zona de Vicente López no se ejecutó el 100% de la partida. De los 777.777. Para el 2013 se gastó 0 pesos. ¿No? Espero que esa plata la hayan guardado para ser gastada en el 2014, sumado a los 15 millones del 2014. Espero, ¿no? Ahí están los vecinos del Paseo Cultural hacia el norte esperando que se inicie la obra. Digo esto muy llamativo. Pero desde esta gestión hay una alta inversión en publicidad en medios nacionales. Altísima publicidad. No, cuando veo los medios nacionales, casualmente los mismos medios nacionales donde hay publicidad son los medios nacionales donde invitan al intendente Jorge Mario. No sé si será casualidad, pero van los mismos programas donde hay publicidad del municipio. ¿Será coincidencia? No sé. En todos los programas políticos de los medios nacionales hay publicidad contratada por el municipio. En todos los programas políticos, ¿no? Los más importantes programas políticos hay publicidad del municipio. Y cifras importantes, ¿no? No es la inversión publicidad de un medio local que por ahí le dan 1.000 pesos, estamos hablando de decenas de miles. Ahora yo pregunto si esa es la inversión, como inversión, es la mejor inversión para que los vecinos de Vicente López se enteren de las cosas que hace el municipio. Cuando uno va a analizar, como decía Carlos Roberto, no sé, las más de 400 actividades o carpetas que hay en la municipalidad de la rendición de cuentas, uno ve que en cada una de las partidas y de los rubros del presupuesto es muy difícil identificar cuáles son los conceptos y cuáles son los objetivos del gasto, ¿no? Uno ve que, por ejemplo, en algún lugar, en alguna orden de pago dice Feria Munro, pero la verdad que no identifica qué feria, qué se hizo, cuáles fueron los conceptos del gasto, cuáles fueron los objetivos que se propusieron para ese gasto, y de alguna manera, si eso está correspondido, de ahí hablo de las metafísicas con lo que se presupuestó oportunamente. Entonces digo, ahí claramente, para el trabajo que nosotros hacemos del Consejo Deliberante, veo una falta de correspondencia de la acción del gobierno en las rendiciones de gasto que se conformaron. Pero bueno, digo, más allá de eso, y entrando al análisis político del gasto, que creo que es el más importante, la verdad que vemos un desequilibrio importante entre lo que se presupuestó y lo que después se gastó, no solamente por la reasignación de partidas, sino particularmente por la subejecución de algunas partidas que para nosotros son importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y esas partidas, yo acá, complementando un poco lo que dijo el concejal Carlos Roberto, digo algunas más. En el caso del hospital y la maternidad Santa Rosa, hubo una subejecución del 30%. En la Dirección General del Control del Espacio Público, una subejecución del 20%.
En la Subsecretaría de Desarrollo Humano una subejecución del 20%. En la Dirección General de Ambiente y Eficiencia Energética, algo que también es importante, no como gasto, sino como inversión para mejorar todo lo que tiene que ver con la utilización de los servicios públicos y el ahorro de la energía en el municipio. En la Subsecretaría de Acción Comunitaria, una subejecución del 16%. En la partida de geriatría hay una subejecución del 35%. Y particularmente uno puede ver que en ciertas partidas, como en el caso de la Dirección de Comunicación Directa o la Dirección de Eventos, hay una sobreejecución del 40%, 35 promedio, en algunos casos 40, como la Dirección de Eventos 32,7%. Y la verdad que, por eso hablaba al principio de identificar bien lo que es inversión y lo que es gasto, porque la verdad que cuando uno dice que el municipio ha tenido la posibilidad de constituir plazos fijos, no importa el banco, no importa la tasa, yo creo que el plazo fijo, cuando uno no necesita tener disponibilidad de recursos inmediatas, es bueno siempre que la tasa de alguna manera acompañe la inversión que uno está realizando, pero cuando uno ve también que en algunos casos se contratan alquileres, como en el caso me ha tocado en uno de los expedientes que vi en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de alquiler de equipos de respiradores para el Hospital Cusay, a una firma, en este caso Altimed, por 31.745 pesos de julio a diciembre del 2012, uno puede decir, me pregunto por qué no se compró el equipo, por qué no se hicieron las inversiones necesarias para no hacer este gasto. En definitiva, creo que cuando uno habla de inversión, habla de colocar un capital para obtener una renta futura o un ahorro futuro. En este caso me parece que cuando uno ve la rendición de cuentas y la memoria en particular, uno no ve que el Ejecutivo esté pensando realmente en inversiones, no solamente para tener un ahorro futuro o para tener una renta futura, sino también para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Me gustaría que, la verdad que si hemos tenido una importante, como en este caso también en la rendición de cuentas, recaudación o suba de la recaudación, que no nos sobran recursos en Vicente López. Entiendo y se ha discutido también en otras oportunidades que no se puede asimilar a un municipio una empresa. Yo creo también que no se puede asimilar a un municipio una empresa en términos de los objetivos que tienen cada una de estas entidades, pero me parece sí que si hay todavía demandas que no se han cumplido de los vecinos, no pueden sobrar recursos en Vicente López que no sean abocados a cumplir esas demandas. Así que, digo, para terminar, creo que todavía existe un incumplimiento de las normas administrativas, que hay que saltarlas. Creo que tenemos que trabajar en que los concejales podamos tener mejor acreditados los conceptos de los gastos, porque dificulta mucho el análisis del presupuesto y de la correlación que tiene el presupuesto con la rendición de gastos. Y por otro lado, que no nos pase más en Vicente López, que haya una subejecución de partidas que son importantes para los vecinos, como puede ser en el caso del área de salud, en el área de desarrollo humano, en el área que tiene que ver con el saneamiento y la construcción de los desagües. Hemos tenido el año pasado el problema de las inundaciones y en este caso en la partida de saneamiento y construcción de desagüe hemos visto que también hay una subejecución importante, así que nosotros obviamente no vamos a acompañar el dictamen de mayoría, obviamente no estamos de acuerdo con la rendición de cuentas y tampoco con la reasignación de partidas. Muchas gracias. Este año se rompe un poco esa lógica de que los que aprueban el presupuesto acompañan, los que se opusieron. A ver, nosotros nos opusimos a la forma en que se gaste, nosotros vamos a seguir oponiendo, no. Pero el Ejecutivo cambió la regla de juego, porque no gastó como ustedes, mayoría del Consejo,
dijeron que había que gastar la plata. Más del 30% de esa plata la gastó como quiso. Se reasignaron más de 320 millones de pesos. 320 millones de pesos es más del 30%. Si eso no es un presupuesto virtual, después me cuentan. Entonces no sé qué van a votar ustedes. Por ahí dicen, no, yo quería que lo gastara como le dijimos que lo gaste. Y por ahí tengo una sorpresa. Lo importante, lo concreto es que de 1.035 millones de pesos, el número redondo que teníamos, se percibieron, como bien planteó el informante, 1.199 millones, casi 1.200 millones de pesos. 165 millones de pesos más de libre disponibilidad. Anote usted, presidente, 3% de 165 millones son 5 palos. No digo porque como dijeron por ahí que había habido una compensación de 4 o 5 mil pesos de la Secretaría de Gobierno al Consejo Deliberante, que le manden 4.995.000 y que se igualen los 5 que le adelantaron. ¿Sí? Pero decía 165 millones de pesos de libre disponibilidad. Se podrían haber hecho muchísimas cosas. Se podría haber construido la universidad sin pedir ningún préstamo. Se podrían haber hecho obras públicas, obras hidráulicas. Se podrían haber comprado insumos para salud. No, ¿qué hicieron? Esto era de libre disponibilidad. No había que respetar nada, lo gastaban como querían. Después nos informaban. Lo metieron en la picadora de recursos que es el sistema de las compensaciones, donde los excesos se meten junto con las economías, dijo el concejal. Eso no es economía, eso es su ejecución. Y después se reasigna en cuestiones que en un altísimo porcentaje de casos nada tiene que ver con lo que son las prioridades de los vecinos. ¿Por qué? En esta parte dudé si no pedir la lectura de la versión taquigráfica de lo que dijimos el año pasado. Digo, dijimos no como menor que tal en tercera persona, sino porque hubo varios concejales que planteamos que este eufemismo de las economías, el Departamento Ejecutivo lo enfocaba fundamentalmente a las cuestiones referidas a gasto social. Entonces teníamos subejecuciones en salud, subejecuciones en educación, subejecuciones en desarrollo humano, hasta en seguridad. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con el día a día del vecino, las necesidades del vecino todos los días.